¿Cómo están milanistas? Aquí Alan y Daniel de Todo Milan y estamos así de entrar a octavos de final de la Champions League. Estamos a punto, entonces ya se puede sentir. Lo único que nos falta es una victoria contra el Salzburgo o esta semana y lo logramos. Y finalmente, después de tantos años, vamos a volver a estar en octavos de final de Champions. Eso es el sueño de todo milanista ahorita. Vamos a estar hablando de ese partido contra el Zagreb que ganamos 4-0, un excelente partido. Y también el contraste, el partido de hoy, domingo, contra el Torino, el cual lastimosamente perdimos 2-1. Entonces, sin más que agregar, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, tú hiciste la mejor presentación del mundo porque fue un contraste, dos juegos sumamente diferentes en cuestión de rendimiento, entonces satisfecho porque se sacó el resultado necesario, ¿no? Con una buena victoria. Al Milan le había hecho falta goles en Champions y salimos a marcarlos. 4 goles en un solo juego cuando habíamos marcado 4 en los otros juegos que se habían jugado, en los otros 4 juegos que se habían mandado, o sea, con un promedio de un gol por partido. Y de repente llegamos a marcando la misma cantidad que habíamos marcado en 4 partidos previos. Y bueno, el contraste de hoy, ¿no? Que pasa, o sea, esos equipos tienen esos bajones, entonces yo creo que emocionalmente hemos tenido picos altos y bajos esta semana, y para todos los milanistas y fanáticos rosoneros es así un poco agridulce, como ya hemos dicho en semanas anteriores. Pero es bien. Así. Vale acotar que la semana pasada nosotros hablamos de cuál era el marcador del Milan y el Zagreb, ¿no? ¿Cuánto fue que dijiste tú? Yo dije 2-0. 2-0. Y yo dije 3 goles del Milan y un gol del Zagreb, ¿no? Ajá. Cosa que teóricamente estuve en lo correcto. Fueron 3 del Milan y un autogol del Zagreb. Yo nunca especifiqué Sí. a dónde iba a meter el Zagreb el gol. Si lo iba a meter en nuestra puerta o en la puerta de ellos. Así que teóricamente yo tuve razón. Ganaste. ¿Sabes? Ganaste, Alan. Mire, cuéntame, ¿qué te pareció el partido como tal? Yo vi un partido, obviamente, que sentimos un Milan muy inspirado, ¿no? Un Milan que salió dispuesto a ganar, salió fuerte, tuvimos casi que todo el dominio del balón, hicimos un excelente trabajo en mediocampo recuperando balones. Sin embargo, sí, el Zagreb llegó y en par de ocasiones Tataruzano hizo paradas increíbles. Realmente es algo que hay que reconocerle a Tataruzano. De verdad que hizo un muy buen juego. Pero yo vi un partido en general de esos que uno casi que diría, mira, si el Milan pudiese jugar así todos los partidos, seríamos campeón de todo. Pero obviamente es difícil mantener ese ritmo. Sin embargo, ¿qué te pareció a ti digamos, las prestaciones de los jugadores? ¿Cuál jugador, digamos, que resaltó más a tu parecer? ¿Cuál de repente viste que no estuvo tan bueno? Cuéntame. Mira, el juego fue un juego muy positivo, sobre todo el segundo tiempo del Milan. Fue un Milan muy fuerte, muy dominante. El primer tiempo vimos a un Zagreb vertical, generando peligro. Los primeros minutos fueron complicados. Hoy el Milan está de visitante, tiene esa presión, pero cuando logramos defendernos y logramos tener esa solidez defensiva que trajo Kjaer y Gavia, que para mí se lanzaron un juegazo desde la perspectiva defensiva y ofensiva. Okay, porque Kjaer pegó un chute, se lo sacó el defensa, y Gavia metió su primer gol como milanista por un centro de un tiro libre a balón parado de Tonali. Entonces, cuando logramos establecer ese bloque defensivo y vemos que no está marcando el gol, el Milan empieza a agarrar cada vez más confianza y empieza a agarrar a partir del minuto 30, a afianzar el balón, a empezar a generar situaciones más consecutivas de peligro, porque antes habíamos llegado, pero todos los chutes nos los estaban bloqueando las defensas del Zagreb. O sea, no había como un chute conciso al arco. Estábamos llegando, pero sin embargo no terminábamos de tener ese chute al arco que era necesario, y vino este gol a balón parado, que fue el primero. Y a tu pregunta, para mí el mejor jugador del partido sin duda alguna fue Sandrito Tonali. Tonali tuvo un trabajo en mediocampo espectacular desde el punto de vista defensivo, pero también en la ofensiva fue el jugador que más situaciones de gol generó, o sea, más asistencia a que se generara una oportunidad de gol con su balón parado, con el tiro libre hacia Gavia, con la cabeza de Gavia, con el penal que generó por el que después cobra Giroud en el tercer gol. No, ¿y cuántas jugadas no le hizo? ¿Cuántas jugadas no le hizo Giroud, que casi Giroud metía gol? De cabeza, Giroud, muchos centros. Giroud tuvo, aparte del penalti, 6 chutes al arco que fueron al portería, que se lo sacó el portero. Y la mayoría de esto era o Rafa
o Tonali el que le estaba dando el centro, el que lo estaba habilitando. Entonces vimos un Tonali mucho más tirado a la ofensiva y resultó, en verdad sí generó ese margen que desequilibrante para el Milan en el mediocampo y en transición y apoyando como hombre extra en ofensiva. Y bueno, para mí Tonali, Gavia, espectacular, jugó sus despejes concisos, sacó un gol de portería, después marcó su gol de cabeza y Kjaer sólido como siempre. Entonces para mí esos fueron los tres jugadores y el Tatarabuelo. El Tatarabuelo se lanzó unas buenas paradas que fueron importantes para mantener el marcador en cero y mantener ese arco en cero que era necesario en Champions. De verdad que sí. Y esta vez no vimos un Tomori. Obviamente Tomori estuvo expulsado durante el partido del Chelsea. ¿Tú crees que lo vamos a ver ahora contra el partido de Salzburgo la semana que viene? Mira, yo creo que sí. Sin embargo, yo repetiría la línea defensiva. O sea, y yo soy de esos que cree que si te sirvió la fórmula desde el punto de vista defensivo con Kjaer, Gavia y Kalulu y Theo, yo repetiría la misma fórmula. Pero yo sí creo que vamos a ver la línea que estamos viendo últimamente, que esto en la Serie A, que es Tomori, Gavia y Kalulu, potencialmente de lateral derecho. Entonces, vamos a ver. A mí me gustaría ver a Kjaer con Gavia. Yo creo que tienen cualquier combinación de los tres centrales jóvenes del Milan con Kjaer van bien. Kjaer trae esa presencia de veteranía, de seguridad, ese liderazgo que a veces es necesario, es el que marca los fuera de juego, es el que es un jugador fuerte mientras los otros le dan esa dinámica, esa velocidad, esa explosividad, esa marca cerrada, que fíjate que en la temporada pasada Kalulu y Tomori eran impasables, pero ya está cambiando un poco la dinámica y entonces la combinación no va a ser tanto Kalulu como central, sino yo creo que vamos a tener un Kalulu más tirado a derecha, como lo hemos visto, y el Milan ha sido más sólido defensivamente desde que se hizo ese cambio en los centrales. Entonces, yo espero que esté Kjaer con Gavia, que repitan. Yo creo que Gavia se merece jugar por cómo ha jugado en los últimos juegos, como jugó en Champions. Se merece que le den los minutos, y igual que Kjaer con su experiencia en un juego en donde el Milan con un empate asegura la clasificatoria a octavos de final. Imagínate, estamos súper cerca. Vamos a ver un Salzburgo, obviamente, que va a salir con todo. Ellos también se están jugando la clasificación, si estoy en lo correcto. Y sin embargo, vamos a ver, yo creo que un Milan un poquito bien parado. Yo creo que ellos ya tienen una mentalidad ya como de el siguiente paso de los octavos, pero saben que para poder hacer eso tienen que ganar este partido. Yo creo que ellos están en la mentalidad correcta. Vamos a ver si esta derrota contra el Torino va a tener algún tipo de, digamos, de efecto en la mentalidad de los jugadores, cosa que no creo. Yo creo que toda la situación del Torino, y ya lo vamos a estar comentando, viene del cansancio de todo lo que hicieron durante la semana con el Zagreb, pero va a ser realmente un partido, yo creo que para recordar. Vamos a estar jugando en Milano, entonces vamos a estar esperando esperemos que todos los tifosi rosoneros vayan a aupar al equipo y bueno, yo creo que sí ganamos. ¿Tú cuánto dices que queda el marcador contra el Salzburgo? No he estado tan preciso con los marcadores, pero yo voy a decir voy a quedar con el 2-0. ¿Con un 2-0? Tener goles. Sí, porque si digo 2-0 y volvemos a marcar 4 goles, ese va a ser el marcador que va a decir siempre, porque entonces es un buen augurio que estoy diciendo el 2-0 para que quede ahí, ¿no? Como I'm setting the ground, estoy poniendo las cartas en la mesa, como que bueno, esto es lo que tengo que decir yo para que el Milan siga ganando con goleada. Entonces vamos a decir 2-0. Yo creo que el Milan nos va a hacer pasar, el Milan va a ser un espectáculo, entonces va a hacer pasarte trabajo. Así que yo creo que va a quedar un 2-1 con un empate al principio 1-1 y un último gol en el minuto 85 de Giroud 2-1. Eso es lo que creo que va a pasar. Wow, Alan, tú eres bien masoquista. ¿Te quieres decir? Bueno, mira, esa es la historia de todo milanista desde que nací. Así mi historia con el Milan. Todo fanático rosonero es sufrimiento seguro, igualito que con la Azzurra. Eso no hay pele. Mira, no sé si sabías... ¿Alguna vez llegaste, o no sé si sabías, pero tú sabes que Roko Simic del Salzburgo, delantero derecho del Salzburgo, es precisamente el hijo de Darío Simic, quien también fue un grandísimo defensor del Milan? No sabía. Fíjate, ¿qué te parece? Fun fact. Bueno. Bueno, vamos a ver, capaz viene ese muchacho y juega un juegazo
¿verdad? En el San Siro, como pasa muchas veces, y de repente lo vemos la temporada que viene con Mira, el así, Milan. así fue con Hauge. Lástima que después Hauge inmediatamente lo vendieron, pero así Claro, fue con pero Hauge. este es padre e hijo, entonces capaz pasa la batuta y tiene esa emoción, y yo creo que un jugador milanista, yo tengo esa filosofía, yo creo que cualquier jugador que pasa por el Milan queda enamorado del club, queda enamorado del milanelo, queda enamorado de los fanáticos rosoneros, entonces una vez tú hayas sido jugador milanista, siempre vas a ser milanista, entonces capaz él se siente bien, bien, tiene un vínculo especial con el Milan por su papá. Así es, vamos a ver qué pasa. Ahora, hablando del Torino, del partido de hoy, te voy a comentar un poquito lo que yo vi, ¿no? En el juego. Primero, vi un equipo un poquito cansado, ¿no? Como siempre, o sea, vienen de jugar en el Zagreb y ganar 4-0, hacer un juegazo. Es claro que obviamente van a llegar aquí a final de la semana y van a tener cierto nivel de cansancio, pero... Lo que noté más que todo fueron dos cosas importantes. Como hemos dicho ya en partidos anteriores, si Leao sale en esa tónica no de me voy a comer el mundo, sino sale un poquito más, digamos que la mentalidad no está 100% en el partido, hay una diferencia muy notable en cómo se desarrolla el juego como tal. Y lo mismo vimos con Brahim. Vimos precisamente un Brahim que si bien generó opciones, generó chances, no lo vimos como obviamente lo vimos en partidos anteriores, que el tipo fue realmente espectacular. Y yo creo que esas dos cosas se notaron. Por otro lado, también notamos, o noté yo un Povega, que si bien a mí me gusta mucho Povega, es un jugador que muchos critican, a mí me parece que hace el trabajo. Yo noto un Povega en este partido un poco lento, o no un poco lento, un bastante lento. Y noto un Povega entonces que a veces le llega tarde las jugadas, a veces entonces logra recuperar el balón, cosa que sí me parece que hizo muchísimo, recuperó muchos balones, pero después no sigue la jugada. Y lo mismo notaba en CDK. Notaba un CDK que de repente hacía el pase o hacía un buen pase adelantado, o algún tiro, o algún centro, algo por el estilo, pero después se queda como abajo y es como que necesita el equipo poder hacer el contraataque un poco más, ¿sabes? Yo noto que gente como Teo, por ejemplo, es bueno en eso. Él es uno de esos jugadores que sube. Tonali también apenas recupera el balón, sube como un loco de una. Hay otros jugadores que no son así. Entonces, hoy yo siento que esa dinámica se sintió y se notó y por ende, pues, la falta de ocasiones para poder meter el gol. Mira, te voy a hacer un comentario sobre Povega. Definitivamente no me está gustando la dupla de Povega con Tonali, porque Tonali, sus mejores juegos con el Milan han sido cuando tiene una tendencia más ofensiva, cuando juega de 8, ¿ok? Un box to box, que tiene esa llegada, que se pega por el carril izquierdo con Teo y Leao y son imparables, que lo vemos asistiendo y estando más arriba, mientras que Benacer tiene ese rol más de darle la salida a la defensa, esa transición. O Vega cuando está en campo hace que cambie la rotación y juegue Tonali retrasado y él es el que juega de apoyo. Y como tú dijiste, poco lento. O sea, llega tarde. Povega está sacando un promedio de 7 8 faltas, hace un promedio de 7 8 faltas por juego. Casi siempre tiene amarilla. Y es por lo mismo. O sea, estás llegando tarde. Siempre siento que tiene un tema de timing o una velocidad de reacción que capaz es falta de minutos, capaz es falta de confianza, pero sí se ve, le pone corazón, le pone ganas, la suda, está toda la cancha, pero siempre está 1 o 2 pasos tarde a llegar a ser mucho más efectivo a la hora de recuperar un balón, no llegando con una falta, al ser más conciso en la puerta ofensiva, al tomar mejores decisiones. Es un tema de decisiones y yo creo que se vio hoy las malas tomas de decisiones de todos los jugadores alrededor de la cancha, cómo repercuten, ¿no? Y nosotros le estamos mencionando, estamos hablando durante el juego que el que no hace gol le hacen. Teníamos goles cantados con Leao, los falló de la Y los forma falló más, los dos al principio. de la forma más juvenil y persona no digna de un MVP o no de alguien que haya sido un MVP y estrella de un equipo como el Milan, fallos garrafales. Y cuando tú tienes esas jugadas que se te generan y tienes un gol cantado y de repente lo fallas, y obviamente eso es como que ese impacto moral. O sea, también está el aspecto físico, que obviamente sabemos que vienen cansados, vienen de jugar Champions, donde el foco era ese,
pero tampoco puedes sacar el pie del acelerador. El Napoli va a un ritmo destructor, o Imparable. sea, imparable. Entonces tú, si quieres seguir peleando por la Serie A, tú tienes que seguir con el mismo ritmo que ellos. Y tú no ves al Napoli cansado de la Serie A por jugar en la Champions. Más bien tienen un promedio de casi 4 goles por juego en Champions y en Serie A. Entonces, esas son las cosas que dicen, ok, se juega, entendemos el desgaste físico, pero siento que hay un nivel, ahorita por lo menos el Napoli, muy por encima del Milan, desde esa parte del rendimiento en ofensiva, de donde todos los jugadores te resuelven, nosotros no lo tenemos, lamentablemente. Entonces, Leao, que un partido como hoy, que fue garrafal, me pareció que Origi sí en el primer tiempo jugó muy bien, que hizo lo Estoy que de pudo acuerdo. realmente para lo que tenía. Junior Mesías jugó un juegazo en Champions, defensivamente y también en ofensiva aportó muchísimo, pero hoy no fue su juego para nada, y perdón, no en Champions, de la Serie A la semana pasada, porque el que jugó por su posición fue Rebic en la semana pasada en la Serie A, pero hoy no fue su juego para nada. Por más que haya marcado el gol fue por un error defensivo. Entonces, realmente no tengo a alguien que yo te pueda decir como que este jugador, capaz Tonali y Origi fueron los que mejor tuvieron así minutos, pero de resto, muy poco que rescatar. Yo creo que individual y colectivamente el equipo desmejoró muchísimo con referente al juego de la semana de Champions. Y esperemos que cambie para el juego, para clasificar a octavos de final. Es necesario que jueguen con todo. Estoy de acuerdo, y una de las cosas que mencionaste es que si tú quieres ganar el Scudetto tienes que poder seguirle el paso al Napoli. Mucha gente dice que el Napoli eventualmente va a sucumbir ante las presiones normales del fútbol, por ejemplo, lesiones o cansancio, y pareciera que mucha gente dice que este ritmo el Napoli no lo va a poder mantener de por vida. O sea, ellos no van a poder hasta llegar al final de la temporada a este nivel. Sin embargo, algo que Sí, pero mencionaste, perdón, te sigue. hago una nota rápida. Osimhen estuvo lesionado. Y tienen el Simeone, tienen el Raspadori, tienen una cantidad de jugadores que si se te lesiona tu goleador, tienes la gente que entra de la banca y te hace los goles. Es que Entonces, capaz que se precisamente te a tiene que eso lesionar iba. Carabasquelia, se te tiene que lesionar, capaz ese sí va a tener un impacto, Lobotka. Entonces tú estás apostando a que se te lesione un jugador estrella del otro equipo para tú poder llegar. No, eso, o sea, tienes que jugar al mismo ritmo. Y Eso disculpa es que te interrumpí. precisamente a lo que yo iba a ir. Me parece que si bien es una noción, digamos que puede pasar, yo creo que el Milan tiene que entonces empezar a plantear su juego de una manera donde no tenga que depender de esas cosas. Y si lo ves como en comparación, tú ves al Napoli y nada más la delantera del Napoli, por ejemplo, contando como los que dijiste, a Kvaratskhelia, tienes a Osimhen, tienes a Raspadori, tienes a Simeone, y todos son gente que marca goles. Es impresionante, pero ellos marcan goles. Y si no marcan goles, hacen muchas asistencias. Si te pones a ver en la delantera del Milan, ¿quiénes son esas personas que pueden llegar a ser tan efectivos como ellos han sido para su equipo? Bueno, mira, Leao, tú puedes decir 100% Leao ha sido a ese nivel de efectividad, pero siempre hemos dicho que Leao es una persona un poco... o sea, no es constante. Hay partidos que es un dios y hay partidos que, como hoy, no sobresalen lo más mínimo. Tienes una persona como, por ejemplo, Brahim Díaz, que es similar, ha marcado ya 4 goles. Sin embargo, hay partidos donde no se ve, donde Brahim no aparece. Nadie sabe dónde está Brahim y simplemente no tiene ningún tipo de digamos, o tiene poco rendimiento en la cancha como tal. Tienes por el lado derecho Junior Mesías, en el que Junior Mesías de repente hay momentos que marca goles, pero normalmente lo que siempre hemos visto es que tanto él como el mismo Salamakers les ha costado mucho de verdad cumplir ese rol, no tanto de meter goles, pero por lo menos generar jugadas, de hacer más centros, Hacer ¿sabes? asistencias, Y claro. después tienes, exacto, y después tienes a un Giroud que si bien es nuestro jugador, digamos, goleador estrella, no es un jugador de marcar muchísimos goles por temporada. De hecho, la temporada pasada no marcó tantos goles comparado con el mismo o con otros jugadores que han sido un Chile Immobile, por ejemplo, y cosas así que marcan 20 goles por temporada. Giroud no es así. Giroud es que te marca el gol importante que tú lo necesitas. Ese gol él te lo va a marcar. Pero no marca muchos goles y a veces entonces yo veo un Milan que si nosotros tuviésemos la oportunidad de marcar más goles o no desperdiciar tantos goles, me parece a mí,
estaríamos mucho más cómodos en general. Fíjate, por ejemplo, hoy los 2 goles que se peló Leao. Eso hubiese cambiado el juego. En el partido contra el Zagreb, si bien ganamos el partido 4-0, Giroud tuvo tantas oportunidades de meter gol que no logró meter gol, que ahí es cuando uno va así. Si esos goles entran, estaríamos hablando de un Milan totalmente diferente. Yo creo que tenemos que mejorar sólidamente lo que vendría siendo la definición y no podemos siempre, digamos, depender de que Leao ese día esté de humor y haga ese chute espectacular que mete el gol. Tenemos que poder fomentar más opciones a goles. Mucha gente critica a CDK. Yo creo que CDK crea muchas situaciones y muchas jugadas para gol que eventualmente no llegan a ser gol. Entonces, claro, no se ve la asistencia, no se ve, sale desapercibido, pero no es porque CDK no cree la jugada, es porque no se mete el gol. ¿Entiendes la diferencia? Es como que yo lo que veo es que hace falta afinar el tiro. Sí, no, bueno, lo hemos hablado muchísimo, ¿no? El impacto ofensivo que tiene el Milan no es el mismo que tiene equipos como el Napoli, tú bien lo dijiste, desde el Chucky Lozano hasta Raspadori y Simeone en la banca, o sea, todo el mundo te genera asistencias, todo el mundo te genera gol, tienes jugadores para lanzar por el techo, si se te lesiona uno, tienes uno de respaldo que sabes que te va a resolver. Entonces, la suerte, hemos tenido... Lo bueno que ha pasado es que Origi está agarrando nivel, entonces tenemos un Origi y un Giroud, ¿no? Y que ya dentro de pocos meses tendremos Zlatan, tendremos una tercera opción, pero tenemos todavía esos problemas. Sabemos que Rebic, lamentablemente, no está desde el punto de vista técnico al nivel de lo que requiere el Milan. Es un jugador que presiona, que trata, que corre, que busca, pero a nivel de cuando tiene el balón en los pies, se complica. 7 de 10 salen mal. Se complica solo, entonces, cónchale, estás cortando una jugada, estás evitando que llegue el balón donde tiene que llegar, estás haciendo una de más, estás retrasando, Leao con sus inconsistencias. Sabemos que la banda derecha del Milan, Pioli la ha usado más como un soporte defensivo, un apoyo en medio campo, un apoyo por lateral derecho, un jugador extra corriendo, presionando, marcando en área, llegando a cerrar también. Y ese rol creativo queda casi que al 10, al Leao y a Giroud o al centrodelantero que esté en este caso. Pero son cositas que hay que afinar. Yo creo que ellos van a hacer cambios en invierno. Veremos si hacen cambios en invierno. Yo creo que los últimos partidos que quedan, los pocos partidos que quedan ahorita en noviembre antes del Mundial, son cruciales para determinar realmente qué busca el Milan. Sabemos que tenemos la solidez defensiva, tenemos los jugadores para cubrir el aspecto defensivo. Sabemos que Tonali y Benacer son unos fenómenos en su medio campo, capaz de darle más chance a un Branks por encima de Povega en Serie A sería una alternativa, el mismo Krunic, pero a nivel de ofensiva creo que sí tiene que llegar a eso, ¿no? O sea, y son partidos así como los de hoy, en los que se te escapa el Scudetto. Se te escapa el Scudetto, o sea, tú no puedes permitir perder juegos así. Está bien salir con un empate, el Torino no está jugando nada mal, era de visitante, vienes de una semana de Champions, pero ¿por qué ser permisivo y decir, ok, se los perdonamos porque están cansados, hace Milan, jugaron un Champions, y viene el Napoli y le gana 4-0 al Sassuolo? Entonces, son las cosas que tienes que poner sobre una balanza y hacer el contraste que estamos diciendo. Hay que jugar al mismo nivel en Serie A, en Champions, y cuando esté la Copa Italia, la Copa Italia. No puedes bajar la cabeza a ninguno. Es así, Daniel. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va entonces esta semana contra el Salzburgo. Yo creo que vamos a tener un buen resultado y vamos a estar finalmente en octavos de final. Y bueno, poco a poco vamos a ir recuperando lo que vendría siendo esta derrota en Serie A. Y yo creo que sí, esta vez volvemos a salir campeones. Así que bueno, para adelante, Daniel. Nos vemos la próxima semana. Forza Milan. Forza Milan.